Hola, bienvenidos a Revelando el Velo. Hoy en nuestra cita semanal vamos a retomar nuestra sección de personajes históricos relacionados con el misterio. En otras ocasiones hemos hablado de personajes como el Conde de Saint-Germain o Cagliostro. Y esta vez vamos a encontrarnos con otro personaje no menos particular, porque vamos a estar hablando de Franz Mesmer. Una figura controvertida, ya que para algunos fue un genio científico, el descubridor de una misteriosa técnica de sanación que revolucionó a toda Europa. Para otros fue un masón y un Rosacruz muy influyente de la escena europea, y para otros fue un hechicero y un estafador que se aprovechaba de sus pacientes mediante la sugestión. ¿Quién de todos estos fue verdaderamente Franz Mesmer? En 1778, en París, los folletos circulaban por todas partes, anunciando un nuevo e infalible método para curar enfermedades a través de un misterioso poder llamado magnetismo animal. En los días siguientes, la ciudad se llenó de historias raras, extraños aparatos, curas milagrosas y, por supuesto, también se habló del médico vienés responsable. Franz Mesmer había llegado. Franz Anton Mesmer nació el 23 de mayo de 1734 en Suabia, que pertenece a Baviera, cerca de la frontera suiza y sobre la ribera alemana del lago Constanza. Él fue el tercero de 9 hijos de una familia humilde católica. Tras sus estudios preliminares en una escuela monástica de Constanza, se dedicó primero a la filosofía y luego a la teología en la Universidad Jesuita de Dillingen, que se encontraba cerca de su casa. Pero al año y medio fue becado para estudiar teología en la también jesuítica Universidad de Ingolstadt, la más famosa de Baviera. Esta universidad tuvo mucho que ver con la formación de Mesmer, y explico por qué. Esta universidad es muy famosa en el ámbito profesional de la historia por diversos factores, pero hay uno principal. Cuando fue fundada por los jesuitas, a finales del siglo XIV, sus profesores más renombrados, sus eminencias, eran famosos cabalistas cristianos renacentistas, como por ejemplo, nada menos que Johannes Reuchlin, Johannes Aventinus o Conrad Celtes, que supieron marcar cierta escuela o cierto estilo en la dirección de esta universidad. Bueno, para más datos, 2 siglos y medio después, justamente unos pocos años después del paso de Mesmer por la universidad, la mayor eminencia de la institución era un profesor de derecho canónico llamado Adam Weishaupt, mundialmente conocido por ser el fundador de los Illuminati de Baviera, cuyo lugar de germinación precisamente no fue otro que la Universidad de Ingolstadt. Sin ir más lejos, la novela Frankenstein de Mary Shelley, que tiene un trasfondo seriamente ocultista, ya que trata de la creación de golems y de necromancia, está protagonizada por el doctor Victor Frankenstein, quien en el cuento es presentado como un egresado de la Universidad de Ingolstadt, para que tengan una idea de la imagen de esta universidad en esa época. En su paso por Ingolstadt, Mesmer fue iniciado en la Orden de la Dorada y Rosada Cruz, la principal sociedad rosacruz centroeuropea de esa época. Mientras estudiaba la sabiduría oculta de los rosacruces, se convenció de la existencia de una fuerza vital que podía ser concentrada y dispersada, almacenada o transmitida. Una fuerza que más tarde llamaría magnetismo animal. Pero no nos adelantemos. Después de doctorarse en Ingolstadt en filosofía, se fue a estudiar medicina en la Universidad de Viena. Hacia 1766 presentó una tesis llamada Influencia de los planetas en el cuerpo humano, basada en la teoría de las mareas de Newton, que se llamaba Influencia de los planetas en el cuerpo humano, en la que se aseguraba la influencia planetaria y lunar sobre el ser humano y sus enfermedades. Esta teoría de Newton, a su vez, se basaba en la creencia alquímica del éter. Mesmer, que no era para nada un hombre modesto, anunció que su descubrimiento era el único método válido de curación.
una afirmación que le valió el ostracismo por parte de la mayor parte de los médicos vieneses. En 1768, ya establecido como médico en Viena, contrajo matrimonio con una viuda adinerada, Anna Maria Bosch, lo que le permitió codearse con la crema de la ciudad y a la vez convertirse en el patrocinador de varios artistas. De hecho, Mesmer fue uno de los primeros mecenas de un joven músico que se convertiría en una de las grandes estrellas musicales de todos los tiempos, Wolfgang Amadeus Mozart. En tal sentido, dotado de una gran cultura y muy aficionado a la música, organizaba veladas en su mansión a las que asistían Mozart, Haydn y otros compositores famosos de la época. Así, la primera ópera de Mozart, llamada Bastien y Bastien, fue estrenada en septiembre de 1768, nada menos que en el jardín de la casa de Mesmer. Tras un periodo de ejercicio ortodoxo de la medicina, Mesmer empezó a incursionar en prácticas heterodoxas basadas en su convicción de que el sistema nervioso humano recibía influencias magnéticas del Sol, de la Luna e incluso de la misma Tierra, y que eso proporcionaba energía magnética al cuerpo humano. Él aseguraba que la manipulación de esas fuerzas invisibles y sutiles podía curar las enfermedades. Según él, la clave era armonizar el magnetismo interior, cuya desarmonización había generado un padecimiento. La existencia de una sustancia homogénea y primera, presente en todo lo que existe, llamémoslo éter, fue la gran visión de Mesmer. Así, empezó a experimentar en diferentes pacientes y dolencias, y para esto se valió de uno de los elementos preferidos de los alquimistas de la época, y en realidad de todas las épocas, la magnetita. Aplicaba 2 imanes a su paciente, uno en el lado izquierdo superior y otro en el lado derecho inferior. Esto con el fin de que el misterioso fluido atravesara todo el cuerpo, restableciendo la armonía perdida por medio del flujo y del reflujo. Estaba tan entusiasmado con la idea que también quiso transmitir el fluido magnético a objetos, por lo que magnetizaba el agua y hacía bañar con ella a los enfermos o también que la bebieran, magnetizaba por frotamiento tazas y platos de porcelana, ropas, camas e instrumentos musicales que esparcieran por medio de sus notas la virtud curativa. En fin, sus experimentos parecían empezar a alejarse del campo científico para entrar en el campo mágico. Mesmer también experimentó magnetizando árboles y lagos, o animales. En estos casos, sus pacientes sumergían sus pies desnudos en el agua o se comunicaban con los árboles por medio de cuerdas sujetas a sus manos, mientras él tocaba un violín supuestamente magnetizado con el fin de aumentar el efecto curativo. Después de escuchar esto, se imaginarán que Mesmer se convirtió en un personaje famoso en Viena. La gente empezó a peregrinar para ver al mago del Danubio y ser tocados por su imán maravilloso. Si bien en 1775 publicó sus ideas y hasta empleó su sistema en la cura de algunos pacientes con supuesto éxito, decidió abandonar Viena en 1777, luego de su frustrado intento por curar la ceguera de María Teresa von Paradis, pianista y cantante de 18 años e hija de Joseph Anton von Paradis, secretario de Comercio y consejero personal de la emperatriz María Teresa de Austria. Resulta que la adolescente había perdido la vista repentinamente a los 3 años. Su tratamiento previo había sido drástico y le había provocado delirios y convulsiones. Mesmer la trató desde fines de 1776 hasta mediados de 1777. A pesar de cierta mejoría, intereses ligados pero ajenos a su condición médica motivaron un precipitado alejamiento de la paciente, quien al tiempo volvió a tener una ceguera completa. En 1778 se estableció en París y abrió un consultorio médico. Instaló su equipo, tubos de madera llenos de agua y salpicados de imanes para descargar el magnetismo animal, y así comenzó a tratar pacientes, sumergiéndolos en trances curativos. Su clientela creció rápidamente.
al igual que la hostilidad de la institución médica que le trató de fraude. Sus folletos sobre el magnetismo animal empezaron a inundar París. Entre creyentes y denostadores de su sistema, transcurrió su estancia en París, donde intentó obtener infructuosamente la aprobación oficial de la Sociedad Real de Medicina. Sin embargo, un reputado médico, Charles Deslon, se unió a él como su discípulo, a la par que el prestigio y fortuna de ambos empezó a incrementarse significativamente. A fin de atender a su numerosa y acaudalada clientela, empezó a impartir una suerte de terapia grupal, a la que denominó Bucket, y que consistía en un recipiente con un gran imán en el que se hallaban inmersas barras de hielo conectadas mediante cables a los pacientes ubicados alrededor. Es por esta época que fue iniciado en la masonería en un viaje que hizo al sur de Francia, más precisamente en la Logia Filadelfia de Narbona, e inclusive hay rumores que creó una sociedad llamada Orden de Armonía Universal, que algunos escritores o historiadores masónicos han llamado masonería mesmérica. Estimulado por su discípulo, en 1779 publicó un tratado llamado Tesis sobre el descubrimiento del magnetismo animal, con sus 27 proposiciones teóricas y su conocida idea central. La salud implica el flujo libre del proceso vital a lo largo de ciertos canales que recorren el organismo, y que la enfermedad se produce por obstáculos a dicho flujo. Se suponía que cuando la recuperación de los canales no se daba espontáneamente, se necesitaba hacer uso de los conductores magnéticos. Pero entonces fue cuando Mesmer repostuló su modelo terapéutico, lo que le daría un giro de 180 grados a su historia, a su vida y a su imagen. Dejó a un lado la utilización del imán y se enfrentó a la canalización del fluido magnético animal por medio de una persona. Esa persona, obviamente, era él. Mesmer se sentaba frente a sus pacientes haciendo que las rodillas de ambos se tocaran. Los miraba fijamente a los ojos. A continuación, frotaba los brazos del paciente con sus manos y le apretaba el vientre con la punta de los dedos durante un largo rato. En ocasiones, esto provocaba crisis terapéuticas, como por ejemplo convulsiones, pero en general parecía inducir a los pacientes en una especie de trance mágico. Para finalizar la terapia, tocaba una armónica de cristal. Como se imaginarán, estas prácticas causaron un total rechazo de la comunidad médica de París, que casi en su totalidad lo tachó de curandero y de charlatán. En 1784, el rey Luis XVI, menos atraído que María Antonieta, que era fanática de las prácticas de Mesmer, formó una comisión real con 4 miembros de la Facultad de Medicina y 5 de la Academia Real de Ciencias. Entre ellos se encontraba un famoso químico, Antony Laurent de Lavoisier, el astrónomo Jim Bailey, el embajador estadounidense Benjamin Franklin, que aparece regularmente en casi todos nuestros informes, y el médico Joseph Guillotin, quien paradójicamente fue el propulsor del aparato que decapitaría al rey años después. El rey le ordenó a estos hombres analizar la falsedad o legitimidad de las prácticas de Mesmer. Esta comisión realizó un conjunto de experimentos al efecto y concluyó que, sumado a la inexistencia de evidencias concretas sobre el magnetismo animal, los beneficios de la terapia estudiada residían en la imaginación y autosugestión de los pacientes, a los que Mesmer, de alguna manera que ellos ignoraban, hacía entrar en un trance similar al sonambulismo. Mesmer se vería obligado a abandonar París en 1785 para retirarse a su casa familiar del lago Constanza, donde ejerció mucho tiempo como médico rural. En 1790 murió su esposa de cáncer de mamas, luego de lo cual se desplazó a Viena en 1793 y posteriormente retornó a París, ya que el rey Luis había sido decapitado años antes, donde vivió desde 1796 a 1801. En 1799 publicó sus memorias, consideradas por muchos su obra principal, pues tiene el modelo teórico de la terapia del magnetismo animal, sonambulismo provocado y lucidez sonámbula.
En 1802 regresó nuevamente al lago Constanza y en 1809 se trasladó a Suiza. En esa época, en todo el mundillo científico europeo, se creía que él ya había muerto. En cierta ocasión, un grupo de médicos de la Academia de Berlín descubrió su paradero de casualidad y quisieron que les enseñara su técnica, pero ya con 75 años, Mesmer no aceptó instruirlos. Franz falleció a los 80 años, el 5 de marzo de 1815 en Mirsburg, donde fue inhumado. En 1831 fue aprobado un informe de la Comisión de la Academia de Medicina favorable al magnetismo animal, después de 5 años de investigaciones y numerosas experimentaciones registradas. Sin embargo, el informe no fue publicado. Tras ser firmado y aprobado, misteriosamente fue archivado. La evolución de sus ideas y prácticas, sobre todo en el ámbito de la sugestión y del sonambulismo inducido, llevaron a James Braid, un médico seguidor de Mesmer, en 1842, a terminar de desarrollar algo que él llamaría hipnosis, y de la que el mismo Braid dijo que era el secreto de la técnica de Mesmer, la autocuración por medio de la sugestión. Es decir, tras su muerte, los mesmeristas abandonaron o ignoraron los elementos más ocultistas y renombraron el sistema como hipnotismo, que es su nombre actual. Estudios posteriores efectuados en Francia atribuyeron a la hipnosis procesos psicológicos que podían llevar a procesos fisiológicos. A juicio del psiquiatra e historiador de la medicina Henry Ellenberg, un debate público que tuvo Mesmer con el sacerdote exorcista Johann Gassner en 1775 marcó el inicio de la psiquiatría dinámica. Desde otra perspectiva y sin diferenciar ferromagnetismo y magnetismo humano, varias son las aplicaciones actuales de la magnetoterapia en el área de salud. Para otros, por el contrario, el mesmerismo, teoría vaga y quizás no sustentada completamente por la ciencia, quedó estrechamente asociada con el ocultismo, el espiritualismo y la curación por medio de la fe, proveyendo la base para la ciencia cristiana mística, para el espiritismo, para la nueva era y muchas más corrientes. Al final de todo, la parte más mágica de las enseñanzas de Franz Mesmer volvieron a donde provenían, a la escena ocultista. Bueno, quiero darles las gracias a los que me hayan acompañado hasta acá, que tengan un buen día donde quiera que estén y miren con cuidado qué hay en la punta de sus tenedores. Suscríbanse y activen la campanita para recibir novedades, ya que YouTube no recomienda mis videos, es cultura, ustedes me entienden. Y si aprendieron algo hoy, no duden en darle like y compartirlo. Hasta la próxima.